Bajo el espeso manto verde de la selva de Campeche, donde el aire es tan denso que parece respirar por sí mismo, un descubrimiento cambió para siempre la historia de la arqueología en América. Desde el cielo, un rayo invisible atravesó la vegetación milenaria y reveló algo imposible: una ciudad entera que nadie había visto, ni siquiera en los mapas más antiguos. Calles, templos y pirámides, ocultos por siglos, comenzaron a dibujarse en una imagen luminosa, como si la selva misma quisiera contar un secreto. ¿Quiénes vivieron allí? ¿Por qué desaparecieron sin dejar huellas visibles? ¿Y cuántas más podrían seguir escondidas bajo ese océano verde? Hoy descubrirás cómo un destello de luz reveló una civilización perdida y reescribió la historia de los mayas. En el corazón de la península de Yucatán, entre raíces gigantes y sonidos que parecen susurros del pasado, se levanta Campeche, una tierra donde cada piedra puede ser una página de historia. Durante siglos, esta región fue el hogar de algunas de las ciudades más poderosas del mundo maya, pero también el escenario de desapariciones inexplicables. Bajo sus suelos húmedos y entre lianas que lo cubren todo, se esconden los restos de una civilización que, incluso hoy, se niega a ser completamente comprendida. Los mayas fueron una cultura de precisión y misterio. Medían el tiempo con una exactitud que asombra incluso a los científicos modernos, y construyeron templos alineados con las estrellas. Su arquitectura, tan perfecta como enigmática, parecía seguir un orden cósmico. Y en medio de ese universo simbólico, Campeche fue una de las zonas más activas, con rutas comerciales, centros rituales y estructuras monumentales que con el paso de los siglos fueron devoradas por la selva. Imagina el sonido de los tambores en el amanecer, el humo del copal elevándose sobre pirámides que emergían del horizonte y las voces de los sacerdotes invocando a los dioses de la lluvia. Era un mundo vibrante, lleno de color, ritual y poder, pero con el tiempo, la naturaleza, paciente y silenciosa, lo cubrió todo con una capa de olvido. Donde antes había plazas, ahora solo crecen ceibas gigantes y raíces que abrazan los restos de templos caídos. Campeche fue una tierra estratégica. Su posición entre la costa y el interior la convirtió en un punto clave para el comercio y la política. Aquí, los mayas intercambiaban jade, obsidiana y cacao, mientras forjaban alianzas y guerras que moldearon su destino. Cada ciudad tenía su propio linaje real, y sus reyes competían por el favor de los dioses y la supremacía de los templos. Sin embargo, mientras algunos centros florecían, otros desaparecían misteriosamente, como si hubieran sido tragados por la tierra. Por siglos, los arqueólogos se concentraron en los grandes nombres: Palenque, Calakmul, Uxmal, Tikal, pero el resto de la selva de Campeche permanecía como un espacio en blanco en el mapa. Los lugareños hablaban de montículos cubiertos de árboles y de estructuras escondidas en la maleza, pero nadie imaginaba que bajo esas colinas verdes se escondían ciudades enteras. La selva densa y hostil actuaba como un guardián implacable, protegiendo los secretos de los antiguos mayas. Hasta hace muy poco, explorar esta región era casi imposible. Las condiciones eran extremas: humedad constante, mosquitos, víboras y un terreno tan cerrado que podía tomar días avanzar apenas unos kilómetros. Los arqueólogos sabían que algo había ahí, pero no podían verlo. Era como intentar leer un libro con las páginas pegadas. Y entonces la tecnología cambió las reglas. El LIDAR, Light Detection and Ranging, llegó como una especie de visión de rayos X para la selva. Este sistema, que usa pulsos láser desde el aire, permite ver lo que hay bajo el follaje más denso. En cuestión de horas, lo que antes era invisible se reveló con una claridad que parecía casi mágica. Los mapas comenzaron a llenarse de líneas y formas geométricas. Templos, plazas, caminos y murallas que llevaban siglos ocultos. Fue en uno de estos escaneos aéreos, sobre el sur de Campeche, donde ocurrió algo inesperado. Un grupo de investigadores detectó una concentración inusual de estructuras, organizadas en un patrón que solo podía pertenecer a una ciudad planificada. No era un asentamiento menor, sino una metrópoli perdida, con cientos de edificios y un sistema urbano tan complejo que desafiaba todo lo que se sabía de la región. Los expertos quedaron perplejos. Si ese sitio era tan grande,
¿Cómo era posible que no apareciera ningún registro? Ni los conquistadores españoles, ni los primeros exploradores del siglo XIX, ni siquiera los arqueólogos del siglo XX habían documentado su existencia. Era, literalmente, una ciudad que nadie tenía en los mapas. Y sin embargo, había estado allí todo el tiempo, esperando ser descubierta bajo la sombra de los árboles más antiguos del continente. Los análisis iniciales de LIDAR mostraron calzadas que conectaban templos, plataformas ceremoniales y hasta posibles observatorios astronómicos. Algunos expertos creen que podría haber sido un centro político que rivalizó con Calakmul en su época de esplendor. Si eso es cierto, estaríamos frente a una pieza faltante del rompecabezas maya, una ciudad que pudo haber equilibrado el poder en la región y cambiado la historia de Mesoamérica. Pero más allá de su tamaño o de su influencia política, lo más fascinante es lo que simboliza. Cada descubrimiento en Campeche confirma una idea cada vez más clara: que la civilización maya fue mucho más extensa, sofisticada y conectada de lo que imaginábamos. Ya no se trata solo de ciudades aisladas, sino de una red inmensa de comunidades unidas por caminos, comercio y creencias compartidas. El hallazgo de esta ciudad perdida no solo amplía el mapa, sino que también desafía nuestra visión del pasado. Nos obliga a imaginar una selva viva, llena de voces, mercados y ceremonias, que un día fue el corazón de una civilización. Y aunque hoy el rugido de los jaguares y el murmullo del viento dominan el paisaje, bajo cada raíz todavía late la memoria de un pueblo que nunca desapareció del todo. Pero lo más sorprendente aún estaba por venir, porque cuando los investigadores decidieron mirar más de cerca, descubrieron algo que cambiaría por completo la forma en que entendemos la historia de los mayas. Cuando los primeros datos del LIDAR llegaron a los laboratorios, los arqueólogos pensaron que se trataba de un error. Las formas eran demasiado precisas, demasiado simétricas para ser casualidad, pero conforme el software generó los modelos tridimensionales, la verdad se hizo evidente. Bajo la selva de Campeche yacía una ciudad planificada con calzadas elevadas, templos piramidales y estructuras de varios niveles. No era una aldea perdida, era un centro urbano de proporciones asombrosas, oculto por siglos bajo un mar de hojas y raíces. La expedición terrestre se organizó con extremo cuidado. Las coordenadas precisas fueron marcadas y un grupo reducido de arqueólogos se adentró en la selva con machetes, GPS y drones. El calor era sofocante, el aire espeso y cargado de humedad. Pero entre los árboles comenzaron a aparecer los primeros indicios: piedras talladas, muros cubiertos de musgo y fragmentos de cerámica que confirmaban lo imposible. Lo que el LIDAR mostraba desde el aire estaba ahí, tangible, enterrado bajo siglos de vegetación. Los investigadores notaron algo desconcertante. Las estructuras parecían más antiguas que muchas de las ciudades conocidas del período clásico. Algunas técnicas constructivas recordaban a los estilos del preclásico tardío, lo que podría significar que esta ciudad había florecido siglos antes de la era de esplendor maya. Si eso es cierto, estaríamos frente a una pieza faltante del rompecabezas maya, una ciudad que pudo haber equilibrado el poder en la región y cambiado la historia de Mesoamérica. Pero más allá de su tamaño o de su influencia política, lo más intrigante era su silencio histórico. Las demás ciudades mayas hablaban entre sí a través de inscripciones, estelas y monumentos conmemorativos. Mencionaban guerras, alianzas, matrimonios entre dinastías. Esta, en cambio, no aparecía en ningún texto conocido. Ningún otro reino la menciona, ni siquiera los enemigos. ¿Podría haber sido un reino independiente? ¿Una civilización paralela que floreció y desapareció sin dejar huella escrita? ¿O fue deliberadamente borrada por los vencedores de alguna guerra olvidada? Entre los escombros, los arqueólogos encontraron fragmentos de esculturas con figuras humanas que parecían distintas a las representaciones clásicas. Rostros alargados, tocados complejos y símbolos que aún no se han podido descifrar del todo. Algunos investigadores sugirieron que esta ciudad podría haber sido un punto de convergencia cultural, un lugar donde distintas etnias mayas compartían creencias y conocimientos. Otros creen que se trataba de un centro sagrado, un sitio reservado para los rituales de las élites espirituales. El misterio se profundizó cuando los geógrafos notaron la disposición del lugar.
La ciudad parecía estar orientada con una precisión astronómica impecable. Varias de sus avenidas principales apuntaban hacia el solsticio de verano y los equinoccios, lo que sugiere que sus constructores observaban el cielo con una devoción casi científica. Pero, ¿por qué esconder un centro tan cuidadosamente diseñado en una región tan inaccesible? ¿Fue por seguridad? ¿O acaso la selva misma era parte de su simbolismo? El arqueólogo principal del proyecto, al revisar los datos del LIDAR, notó algo más inquietante. Algunas de las estructuras más grandes estaban parcialmente colapsadas, como si hubieran sido abandonadas repentinamente. No había señales de guerra ni de destrucción humana. Fue como si toda la población hubiera desaparecido al mismo tiempo, dejando atrás templos, casas y caminos listos para ser usados. ¿Qué pudo provocar un éxodo tan repentino? Las hipótesis comenzaron a multiplicarse. Algunos apuntaron al cambio climático, sequías prolongadas que obligaron a las comunidades a migrar hacia zonas con más agua, otros a erupciones volcánicas o terremotos que alteraron el paisaje. Pero había una teoría más simbólica, casi poética, que la ciudad fue abandonada de manera ritual, como ofrenda a los dioses cuando cumplió su propósito espiritual. En la cosmovisión maya, las ciudades no solo eran lugares físicos, sino representaciones del orden del universo. Y cuando ese orden cambiaba, debía reconstruirse en otro sitio. Los datos del LIDAR también revelaron un elemento perturbador. A lo largo de los caminos y calzadas, se observaban lo que parecían ser plataformas alineadas en patrones que imitaban constelaciones. Los arqueólogos comenzaron a preguntarse si la ciudad fue diseñada como un mapa celeste. Tal vez sus habitantes intentaban replicar el cielo en la tierra, una práctica que se repite en otras culturas antiguas, pero que entre los mayas alcanzó niveles extraordinarios de complejidad. A medida que el equipo profundizaba en el estudio, un sentimiento de inquietud los acompañaba. Cada nuevo hallazgo planteaba más preguntas que respuestas. No había inscripciones que revelaran nombres de reyes ni fechas, no había tumbas monumentales ni ofrendas masivas, solo estructuras silenciosas que parecían observar a los investigadores con la paciencia de quien ha esperado siglos para ser recordado. Lo que más sorprendió al equipo fue una serie de túneles subterráneos detectados cerca del centro ceremonial. Algunos creen que podrían haber sido conductos de agua, otros pasajes rituales que simbolizaban el descenso al inframundo. En la mitología maya, la selva y las cuevas eran portales al Xibalbá, el reino de los muertos. Si esos túneles estaban vinculados a rituales de iniciación o sacrificio, podríamos estar ante un sitio de profundo significado espiritual, una ciudad diseñada para conectar el mundo de los vivos con el de los dioses. Y así, la emoción inicial del descubrimiento se transformó en algo más complejo, una sensación de desconcierto. La ciudad perdida de Campeche no solo revelaba un pasado oculto, sino que también desafiaba lo que creíamos saber sobre los mayas. Sus proporciones, su antigüedad y su silencio la convertían en un enigma arqueológico de primer orden. Las preguntas comenzaron a multiplicarse en los foros científicos. ¿Fue esta ciudad el origen de una dinastía desconocida? ¿Un refugio de sabios que huyeron de las guerras del norte? ¿O un santuario olvidado, fundado para custodiar conocimientos que no debían caer en manos humanas? Nadie lo sabe aún, pero los investigadores están seguros de algo. Este hallazgo apenas ha arañado la superficie de lo que la selva aún guarda. Y cuando los equipos decidieron regresar para excavar las zonas más prometedoras, descubrieron algo que superó cualquier expectativa. Lo que estaba enterrado bajo esas raíces no solo contaba la historia de una ciudad perdida, sino que también podía cambiar la historia de toda la civilización maya. Las primeras excavaciones comenzaron en silencio, con la cautela de quien sabe que cada piedra puede cambiar una historia entera. Los arqueólogos instalaron campamentos a las orillas del sitio recién revelado y, día tras día, la selva fue retrocediendo ante las palas y los cepillos. Lo que emergía del suelo no era un asentamiento menor. Eran templos monumentales, plataformas ceremoniales, canales artificiales y hasta sistemas de drenaje que demostraban una planificación avanzada. Cada metro revelaba la magnitud de una ciudad que había permanecido invisible durante más de 1000 años.
Pronto comprendieron que el hallazgo era mucho más que una simple curiosidad arqueológica. Esta urbe perdida, escondida bajo el espesor del follaje, mostraba una complejidad urbana comparable con las grandes metrópolis mayas del período clásico. Había calzadas que se extendían kilómetros, conectando plazas y recintos rituales, mientras terrazas de piedra formaban una red estructural que parecía fluir con el terreno. Todo seguía una geometría precisa, casi matemática, que revelaba un conocimiento profundo de ingeniería y astronomía. Los arqueólogos decidieron darle un nombre provisional, Ocontún, piedra piramidal, una palabra maya que evocaba la forma de las torres centrales que dominaban el sitio. En los informes iniciales de Lina, se describió que las estructuras principales estaban cubiertas de vegetación, pero bajo esa capa de raíces se ocultaban templos con escaleras perfectamente conservadas. Algunas subían hacia lo alto, donde los sacerdotes antiguos observaban el cielo, otras descendían hacia cámaras subterráneas que parecían simbolizar el descenso al inframundo. Entre los hallazgos más sorprendentes se encontraron bloques tallados con motivos geométricos y figuras humanas que parecían representar rituales astronómicos. No eran simples adornos. Cada uno correspondía a una posición del Sol o de la Luna en determinados momentos del año. Esto confirmó lo que muchos sospechaban. La ciudad fue diseñada como una extensión del cosmos, un espejo terrestre del universo sagrado, que los mayas veían en las estrellas. Uno de los arqueólogos, al comparar las alineaciones del sitio con las constelaciones visibles hace 1500 años, descubrió que los ejes de los templos coincidían con las posiciones del planeta Venus, cuerpo celeste central en la religión maya. En su cosmovisión, Venus representaba la dualidad, la guerra y la fertilidad, la muerte y el renacimiento. ¿Podría haber sido esta ciudad un santuario dedicado a Venus, el lucero que anunciaba los ciclos del tiempo? Si era así, su papel pudo haber sido mucho más espiritual que político. Mientras los arqueólogos desenterraban los muros, comenzaron a encontrar fragmentos de cerámica finamente decorada. En algunos platos y vasijas aparecían glifos desconocidos, lo que sugiere que el sitio poseía un estilo de escritura local. Si esos signos pudieran descifrarse, revelarían el nombre real de la ciudad y de sus gobernantes. Pero hasta ahora permanecen mudos, cubiertos por el desgaste del tiempo y el silencio de la selva. En el centro del complejo urbano se halló una pirámide monumental. Desde la base, el terreno se eleva con suavidad, pero al llegar a la cima se abre una plataforma circular con restos de lo que alguna vez fue un observatorio. Desde ahí se domina una vista panorámica de la selva infinita. Imaginar a los sacerdotes mayas observando el horizonte, registrando los movimientos de los astros, es como revivir un fragmento del pasado. Todo en este sitio parece estar calculado para mantener el equilibrio entre la tierra, el cielo y el inframundo. Sin embargo, el descubrimiento que más impacto causó fue el de una serie de estelas quebradas, dispersas entre los templos. Al unir sus fragmentos, los arqueólogos descubrieron inscripciones que mencionaban alianzas y guerras con otras ciudades del Petén guatemalteco. Eso cambió por completo la perspectiva. Ocontún no era una ciudad aislada, sino parte de una red política que abarcaba gran parte del sureste mesoamericano. Y si era así, su caída pudo haber tenido repercusiones en toda la región. Los especialistas en epigrafía identificaron nombres de gobernantes que no aparecen en ningún otro sitio maya conocido. Algunos glifos hablaban de un rey del bosque y de una guerra de la ceiba, términos simbólicos que podrían referirse a conflictos rituales entre clanes. Si esta interpretación es correcta, la ciudad perdida de Campeche podría revelar episodios de una historia que se creía desaparecida, la de los reinos del sur que florecieron y se desvanecieron sin dejar rastro en los registros tradicionales. A medida que las excavaciones avanzaban, comenzaron a aparecer vestigios de actividades cotidianas, herramientas de piedra, hornos, restos de semillas y huesos de animales domesticados. Estos hallazgos mostraban una sociedad compleja, autosuficiente, con una organización que iba mucho más allá del culto religioso. Había evidencia de agricultura intensiva, lo que sugiere que sus habitantes sabían aprovechar los recursos de la selva con técnicas avanzadas de irrigación y control del terreno. Pero incluso en medio de tantos descubrimientos, persistía una pregunta. ¿Por qué una ciudad tan desarrollada desapareció sin dejar huellas visibles?
No se hallaron rastros de batalla, ni incendios, ni restos de destrucción masiva. Los templos fueron abandonados en orden, como si su pueblo se hubiera marchado voluntariamente. Algunos investigadores sugieren que pudo tratarse de una migración forzada por los cambios climáticos que azotaron la región alrededor del año 900 después de Cristo, cuando muchas otras ciudades mayas también fueron abandonadas. Otros, en cambio, creen que el abandono fue ritual. En la cosmovisión maya, cada era del mundo debía terminar para dar paso a otra. Quizás sus sacerdotes creyeron que el ciclo cósmico había llegado a su fin y decidieron sellar la ciudad con ceremonias sagradas antes de marcharse. Lo cierto es que, desde entonces, la selva tomó el relevo como guardiana, envolviendo lentamente los muros y torres hasta convertirlas en colinas cubiertas de árboles. La tecnología LIDAR no solo reveló la existencia de Ocontún, sino que abrió la puerta a un nuevo entendimiento del mundo maya. Los escaneos posteriores mostraron decenas de asentamientos conectados por antiguas carreteras ocultas bajo la vegetación. Es posible que todo el suroeste de Campeche haya sido una red de ciudades interdependientes, una especie de megaciudad mesoamericana con un nivel de organización impensable hasta ahora. Este hallazgo reconfigura el mapa arqueológico de América. Lo que antes se consideraba una selva virgen resulta ser uno de los espacios urbanos más densamente poblados del mundo antiguo. Cada metro cuadrado de terreno puede esconder templos, casas o canales. Y si Ocontún fue solo una de muchas, entonces aún quedan cientos de ciudades esperando ser redescubiertas. Uno de los investigadores del proyecto lo dijo con asombro. Estamos viendo una civilización que no desapareció, sino que simplemente se cubrió de verde. Esa frase resume la magnitud del descubrimiento. Los mayas no fueron un misterio sepultado, sino una cultura que sigue viva bajo la tierra, esperando que la luz o el láser vuelva a tocarla. El hallazgo de la ciudad perdida en Campeche no solo confirma la grandeza de los mayas, sino que también nos recuerda lo poco que realmente sabemos de ellos. Por cada templo que se levanta, por cada inscripción descifrada, surgen nuevas preguntas. ¿Qué otras ciudades aguardan bajo la selva? ¿Cuántas historias permanecen escondidas, intactas, bajo el verde infinito? Y así, mientras el sol cae sobre los árboles y las sombras de las pirámides se alargan, la selva vuelve a cerrar sus ramas sobre las ruinas, como si quisiera proteger, una vez más, el secreto de un pueblo que nunca se fue. Solo se volvió invisible. En lo más profundo de la selva de Campeche, donde el sonido de los insectos se mezcla con el murmullo de los árboles, la historia sigue respirando. Ahí, bajo la espesura que parece no tener fin, una ciudad entera esperó más de 1000 años para volver a ver la luz. No fue el ojo humano quien la encontró, sino un destello de tecnología, un pulso de luz que atravesó el follaje y reveló lo imposible, que la Tierra aún guarda los sueños de los antiguos mayas. El hallazgo no solo mostró templos, plazas y calzadas, también destapó una verdad más profunda. Por siglos creímos que conocíamos a los mayas, que sus grandes ciudades estaban contadas. Pero esta ciudad, invisible incluso desde el aire, demostró que el mapa aún no está completo, que la selva no es un fin, sino un vero, y que bajo ese manto verde pueden yacer civilizaciones enteras, esperando el momento exacto para ser redescubiertas. Campeche se ha convertido en un espejo del pasado. Cada hoja que cae, cada raíz que se enreda en una piedra antigua parece guardar un fragmento de memoria. Los arqueólogos que caminan entre la maleza no solo buscan estructuras, sino respuestas. ¿Cómo pudieron construir tanto sin destruir el entorno? ¿Qué sabían de la naturaleza que nosotros olvidamos? Tal vez los mayas entendieron que la selva no era su enemiga, sino su aliada. Y por eso, cuando su tiempo terminó, la tierra los abrazó y los ocultó. Este descubrimiento nos enseña algo esencial. La historia nunca desaparece, solo cambia de forma. Lo que creemos perdido puede estar ahí, esperándonos, justo debajo de nuestros pies. La tecnología moderna, con todo su poder, apenas está comenzando a descifrar lo que los mayas ya sabían hace milenios, que todo en el universo está conectado. Las ciudades, las estrellas, las personas, todo forma parte de un mismo tejido invisible. Y mientras los científicos descifran los datos del LIDAR y trazan nuevos mapas, la selva sigue guardando sus secretos con paciencia. Sabe que no todo debe ser revelado de inmediato, que el misterio es parte del aprendizaje,
y que cada descubrimiento nos acerca no solo al pasado, sino también a nosotros mismos. Porque cada ciudad que emerge del olvido es un recordatorio de lo efímeros que somos. Las civilizaciones nacen, florecen y caen, pero las ideas, los símbolos y las historias perduran. Quizá ese sea el verdadero legado de los mayas, no las piedras que dejaron, sino el mensaje que aún resuena entre ellas. Uno que dice, todo regresa, todo se transforma, nada muere realmente. Así que la próxima vez que mires un mapa, recuerda que aún hay lugares sin nombre, que el planeta todavía guarda secretos bajo su piel verde, y que en algún rincón de la selva los antiguos siguen observando, esperando el momento de contar lo que aún no hemos entendido. ¿Tú qué crees que intentaban decirnos los mayas con su silencio? ¿Que la selva esconde sus tesoros para protegerlos o para ponernos a prueba? Si esta historia te hizo pensar, deja tu comentario y suscríbete, porque los misterios siguen vivos bajo nuestros pies, y cada rayo de luz podría ser la llave hacia otra ciudad perdida.